Buenos días a esta nueva transmisión del mensaje de los tres ángeles. Estamos grabando para beneficio de ustedes, pero para la honra y gloria de nuestro Dios. Ya hemos hecho una oración para presentarnos delante de Él y que sea Él el que nos dé su entendimiento, su sabiduría para comprender estos mensajes. El día de hoy tendremos la cuarta y última parte de este hermoso mensaje, el primer ángel. Y de esta forma, pues, arrancamos. En esta cuarta parte del mensaje estaremos abordando nosotros esta última parte en donde dice el mensaje del primer ángel, su juicio ha llegado. Vamos a leer el texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, en donde dice el ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A qué se refiere su juicio? Hermanos, tenemos aquí el contador de tiempo. Muy bien. ¿A qué se refiere su juicio? Bueno, este juicio, mis hermanos, es lo que la Iglesia Adventista llama como juicio preadvenimiento, o también se le llama juicio investigador. Según la profecía de Daniel, que se encuentra allí en el capítulo 7 de este libro, se encuentra allí una profecía que termina precisamente en la fecha de 1844. Una profecía que nos lleva a esta época en donde es allí donde nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y donde se realiza la obra de su ministerio, que es en el santuario, en el lugar santísimo, y que es esta obra llamada juicio. Entonces, allí, en esta parte, en donde Daniel, en el capítulo 7, está viendo esta visión, vemos que Cristo llega ante el anciano para recibir su reino. Y en esta parte, en donde Él recibe su reino, es donde Él hace esta última parte de su ministerio, que viene siendo el juicio. Y que ahí, como se muestra en la pantalla, inicia en el año 1844. Hasta el día de hoy está este juicio, en donde, como dice las Sagradas Escrituras, se inicia por su casa. O sea, en estos momentos hay un juicio
para aquellos que decidieron seguir el camino del Señor, ¿sí? Sus seguidores, la iglesia. Entonces, cuando este juicio termine para los cristianos, entonces ahora estará iniciando el juicio de aquellos que murieron. Aquellos vivos, perdón. Ahorita se está enjuiciando los muertos y cuando termine este juicio, iniciarán el juicio de los vivos. Dice la palabra inspirada por la hermana Elena de White en este libro, que es un devocional exaltada a Jesús, dice allí: ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, dice ella, que empezó en 1844, esta debe proseguirse hasta que sean revisados y juzgados todos los casos de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. ¿Ven? Esto es lo que yo les comentaba, ¿sí? El juicio en donde se inicia en 1844 y empieza por el juicio de aquellos que han muerto desde el primer hombre que fue Adán hasta el último que ha muerto el día de hoy. Cuando termine este juicio, iniciará el juicio de los vivos. Entonces, ahora hay unos datos que tenemos que comprender, mis hermanos, porque aunque está el juicio, muchos pensarán que deben estar ustedes presentes a este juicio, y no es así. El juicio se está dando, pero lo que se está mencionando allá son las acciones de aquel que está siendo juzgado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque usted esté vivo, lo que se está mencionando es su nombre y las acciones que usted ha hecho, si usted ha sido fiel o ha sido infiel. Entonces, debemos comprender que la ley es el fundamento principal con lo que seremos nosotros juzgados. La ley de Dios es precisamente ese fundamento el cual no se le ha dado hasta el día de hoy por muchos el debido respeto. Y es por eso que se tiene que juzgar a la humanidad, porque los preceptos de Dios se dieron para la humanidad y para que el hombre, por medio de la ley, fuera no solamente un hombre feliz, justo, sino que esa ley que muchos consideran inadecuada, la ha dado el mismo Dios a la humanidad por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser una nación libre y feliz. De este modo, sin ley, este mundo sería un caos y la humanidad estaría totalmente perdida. Hoy, bueno, muchos de estos mandamientos no se les ha dado el debido respeto y por eso vemos a una humanidad tristemente decaída.
Sigamos adelante. La palabra de Dios, fíjense lo que dice en relación a esto de los mandatos, en donde dice, en efecto, Santiago 2:10 dice, en efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, es como si quebrantara toda la ley. Eso es lo que dice Santiago en el verso 10. En el verso 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya has hecho transgresor de la ley. Hoy, en muchos casos hemos visto que el cuarto mandamiento, uno de los principales preceptos de la ley de Dios, y que es uno de los mandamientos que declaran abiertamente lo que se hizo en la creación, en el principio de la creación, cuando fueron creadas todas las cosas que nosotros hoy conocemos, dice allí que el séptimo día Dios lo descansó y Dios lo deja a la humanidad para que hagamos lo mismo. Ahora, este precepto que Dios ahora deja para que el hombre lo guarde y pueda ser un día santo delante del Señor, ahora es cambiado por la humanidad. Y ahora dicen, no más el sábado, ahora descansamos el domingo. Este precepto que la gente no conoce, no sabe que es un mandato de Dios y que se debe de cumplir, entonces es por eso que se les tiene que predicar, se les tiene que informar que el guardar la ley de Dios es un mandato de Dios. Y por esa razón es ahora que no se puede juzgar a la humanidad ahorita, los vivos, por ejemplo, porque ellos tienen que conocer primeramente este mandato de Dios. Si al predicarlo, cuando ellos lo conozcan, la humanidad decide seguir los principios de Dios, entonces estará cambiando su manera de pensar. Pero si continúan de la forma como actualmente lo están llevando, entonces llevará consigo este juicio en contra de esta persona. En este juicio se encuentran allá en el cielo varios testigos, que son precisamente los ángeles. Los ángeles, aunque no los vemos, juegan un papel muy fundamental en este juicio, porque cada uno de nosotros tenemos, aunque no lo vemos, no los visualizamos, tenemos un ángel que es el que está anotando todas las acciones, tanto buenas como malas. Y todas estas acciones van directamente a los libros. Y estas acciones son las que precisamente se dan a conocer delante del ser humano en el juicio. Como dije antes, en este juicio no necesita usted estar delante del Señor
para oír este juicio, este dictamen. Pero sí hay algo que quiero dejar muy claro. Como dice la imagen, si usted muere en la negación, mi hermano, hermana, ya no va a haber más oportunidad para usted. O sea, la puerta de gracia se habrá cerrado. Si usted hoy sabe que debe de aceptar la voluntad de Dios y su ley, y no lo hace porque cree usted que tiene más tiempo. Hay algunos que dicen, pues no, ahorita estoy muy bien con mi vida, estoy en una zona de confort, no pasa nada, quizás mañana. Pero usted no sabe que la vida, usted no la rige, sino la rige Dios. Y si lo sorprende la muerte, antes de que se cumpla lo que usted está decidiendo, entonces usted estará negando esa oportunidad que se le está dando, y la puerta de gracia se habrá cerrado para usted. Entonces, en el juicio, cuando usted se esté abriendo los libros y se esté nombrando su nombre, entonces usted será juzgado como alguien que tuvo la oportunidad, pero que negó a Cristo y su ley. En esta cuarta también hay una quinta parte de este mensaje, en donde aquí, en esta quinta parte, lo que vemos es la última palabra de este mensaje, donde dice aquí el ángel, y la hora de su juicio ha llegado, pero también dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Entonces, lo que vamos a ver en esta quinta y última parte es cómo se le adora al Señor, ¿sí? ¿Cómo es que se adora al Señor? Y vamos, para ver esto, los voy a llevar al libro de Juan, capítulo 4, 24, en donde dice la palabra de Dios que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Aquí hay un principio que nos muestra la palabra de Dios. Dios no solo es espíritu, sino que también los que le adoren deben adorarlo en espíritu. ¿Y qué es lo que nos está hablando este texto? Vamos precisamente a la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento, si ustedes lo miran, dice allí, acuérdate del día sábado para santificarlo. Este mandamiento, mis hermanos, es el único mandamiento que nos habla de una adoración. ¿Sí? Este sábado, este mandamiento se hizo exclusivamente para la adoración a Dios. No solamente para que nosotros descansemos y podamos nosotros mirar lo que Dios hizo y sentirnos satisfechos con lo que el Señor nos ha bendecido en esta semana, y que podamos tener una comunión excelsa con el Señor, sino que aparte de todas estas cosas, el Señor pide
que ese día se le reconozca a Él como único creador de todas las cosas. Este mandamiento es el que se ha perdido, mis hermanos, a lo largo de todas estas generaciones. Y es importante que se les vuelva a recordar a la humanidad. Por eso es muy importante este mensaje que dan estos ángeles, porque estos ángeles, que como ya dijimos, no son ángeles del cielo que vienen con un pergamino del cielo en nombre de Dios para que la humanidad despierte, sino estos mensajeros son hombres fieles y leales a Dios, un pueblo, un grupo de personas que proclaman este mensaje para que la humanidad lo conozca. Este mandamiento es necesario que la humanidad lo conozca. Es necesario que la humanidad reconozca no solamente que existe y que siempre ha existido un solamente Dios, un solo Dios, un solo creador, un solo sustentador, sino que es el único Dios eterno, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. El único Dios que no solamente ha creado todas estas cosas que no vemos en el universo, sino que todas estas existentes que se encuentran a nuestro alrededor y en nuestro entorno son creadas por ese Dios. Y es necesario que se le muestre a la humanidad lo que Dios quiere, lo que Dios es su voluntad, que se conozca este mandamiento. Porque hoy la humanidad visualiza un día erróneo, un día en el cual ellos creen que están adorando a Dios, pero ya sabemos a quién están adorando. Porque todo este problema que se encuentra es precisamente un problema que inició en el cielo. Y es alguien que está detrás de todo esto. Y Él está llevando a una humanidad a la perdición. Pero que de ningún modo Dios lo va a permitir. Porque si Él ya nos dio a su Hijo, para que su Hijo, por medio de Él, seamos presentados delante de Dios justificados, también es necesario que la humanidad entienda y comprenda que no solamente se trata de decir creo en Dios, sino también llevarlo al hecho se trata de que yo empiece ahora a obedecer sus mandatos y a caminar por el camino que nos ha sido trazado. Dice nuestra hermana Elena de White en este devocional del 8 de febrero, Exaltada a Jesús, dice ella: el sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Fíjense ustedes para qué fue creado, para qué fue dado a la humanidad. Dice ahí: después de colocar los fundamentos de la tierra, después de vestir al mundo entero
con su manto de hermosura y crear todas las maravillas de la tierra y el mar, el gran Jehová instituyó el día sábado y lo santificó. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un monumento divino. Dios santificó y bendijo el día durante el cual reposó de toda su obra admirable. Y este sábado, santificado por Dios, debía guardarse como un pacto eterno o perpetuo, como dice aquí. Dice otra cita de la hermana Elena de White, ahí en el libro El conflicto de los siglos, página 883, el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del ser humano. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos, mis hermanos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el principio del amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable, según la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, y Proverbios 28, 9. El Señor los estuvo mencionando a muchas generaciones desde el principio, porque desde el principio que el enemigo de Dios tuvo la oportunidad de entrar en nuestro mundo y tomar a Adán y Eva para confundirlos y hacerlos caer, a partir de ese entonces, las generaciones siguientes tuvieron también esa misma oportunidad de decisión, de decidir si seguían los mandatos de Dios o seguían los mandatos de los hombres, que eran guiados por el enemigo. Él siempre ha estado detrás de todo esto. Entonces, miren otro texto de la palabra de Dios, allí en Levítico, capítulo 26, verso 2, en donde dice allí, y se los vuelve a repetir, observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, este mensaje de los tres ángeles se encuentra sumamente ligado al estudio llamado el santuario. Un estudio que se encuentra en los primeros libros de nuestra Biblia, un estudio que lo instituyó el Señor para que pudiéramos nosotros conocer ese principio de aceptación, de arrepentimiento y de santificación para poder llegar a una glorificación, ¿sí? Un mandato que el Señor instituyó para que el hombre pudiera observar el camino que Dios nos estaba dejando. Y este principio se encuentra precisamente en el santuario, ¿sí? Si uno en la parte primera no se atreve a reconocer a Dios, a humillarse y a presentarse
delante del Señor como alguien que no es nada sin la protección de Dios, y si no se humilla delante de Dios, entonces nosotros estamos fuera del camino. Cuando nosotros hacemos eso, ese es un principio establecido por el Señor. Y entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 30, allí Pedro lo menciona. Y el principio que él menciona allí es que nosotros debemos presentarnos arrepentidos totalmente, humillándonos, para reconocer a un solo Dios. Y entonces, ahora me lleva esta humildad al segundo paso, que es el poder obedecer y presentarme al Señor como alguien limpio de mis pecados. Por eso está el segundo mueble, que es el lavacro, en donde allí representa para el ser humano un lavamiento de los pecados, porque no podremos presentarnos delante del Señor con pecados. Por eso se encuentra ese mueble. Y haciendo de esta forma, bueno, tenemos nosotros esa primera parte que ya dijimos, le llamamos la justificación por la fe. Dice este texto que se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versos 19 y 20, dice: yo soy el Señor su Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, y serán como señales entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Hermanos míos, el sábado es fundamental que lo reconozcamos. Y el mensaje del primer ángel, esto lo trae dentro de este mensaje, porque desea Dios que lo conozca el mundo. Por eso este ángel se ve cruzando el cielo. ¿Para qué? Para que todos conozcan este mensaje. No podemos adorarle a Dios, ¿sí?, si nosotros no guardamos el principio de su ley. No podemos decir, le amo a Dios, cuando quiero guardar mis principios o los principios que me fueron enseñados por otras personas. No podemos decir amar a Dios siendo yo egoísta y pensando que por mi forma de pensar, que por como yo lo percibo, así tiene que ser. Eso es una total mentira, ¿sí? Dios por eso establece sus principios, para que nosotros, que somos sus hijos, obedezcamos y sigamos el camino que nos traza y que nos llevará a la vida eterna. Dice Hebreos 4:11, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Fíjense, esforcémonos, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Si tú ahorita que me estás viendo, estás escuchando este mensaje, mi hermano, no endurezcamos más el corazón. Entendamos y comprendamos
que el Señor quiere nuestra salvación. Y por eso nos dice que nos esforcemos. Nos esforcemos por dejar todo aquello que nos separa de nuestro Creador, ¿sí? Para que no seamos desobedientes. Ahí mismo en ese libro de Hebreos 4, sigue diciendo, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también, dice aquí, ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vean ustedes que el Señor lo que quiere es nuestro bien. Y cuando tú reconozcas al Señor, Él te estará dando el reposo que tú necesitas para tus aflicciones, para tus necesidades, para tus enfermedades. Cuando nosotros reconocemos primero a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, exaltando su nombre, exaltando y poniendo delante su ley, y nos esforzamos por guardar su mandamiento del sábado, Él nos da el descanso y reposo que necesitamos. Todas las necesidades serán suplidas, mis hermanos. Tus enfermedades podrán ser sanadas. Tus necesidades ya no habrá más, habrá más necesidad. Tus angustias serán convertidas en felicidad. Porque el Señor así lo ha declarado. Y tú y yo queremos ser felices. No importa que haya guerra, no importa que haya en otras partes decadencia, tristeza. Tú, ahora que has escuchado el mensaje, podrás ser feliz y podrás abrazar el Evangelio como yo lo he abrazado y podrás participarles de estas buenas nuevas a otros que estén tristes. Y se irán sumando cada vez más y más a este mensaje más personas. Porque tú y yo lo hemos comprendido hoy. Porque tú y yo es necesario que entendamos que lo que se ha perdido hoy en este día es la aceptación a un solo Dios. El enemigo ha tratado de introducirnos que se puede adorar a Dios por medio de estatuillas, por medio de fotos, por medio de un sinfín de nombres, hombres y mujeres que ni tú ni yo las hemos conocido. Dice este texto, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob, porque el Señor mismo lo ha dicho. Ay, mis hermanos, tú que me estás mirando, el sábado no es solo un día más. El sábado, cuando lo guardamos correctamente delante del Señor, sientes cómo te abrazan todas las bendiciones. Como aquel que antes se sentía solo, hoy se siente confortado y acompañado. Porque Dios cumple todas sus promesas. Porque tus angustias son sanadas.
porque tus tristezas son convertidas en alegrías. Porque tus enfermedades ahora están en manos de Dios y Él las puede curar. El sábado es un día en el que nosotros, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ese día también se guardará en los cielos. Porque dice Isaías, capítulo 66, verso 23, dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por eso, mis hermanos, este mensaje no es cualquier mensaje. Este mensaje del primer ángel es un mensaje, mis hermanos, que debe de vivirse. Si hoy tú me estás mirando, ojalá y este mensaje haya tocado tu corazón, como lo tocó en su momento a mí. Es un mensaje que tenemos ahora en nuestras manos y tenemos que vivirlo. Debemos hoy aceptar a nuestro Señor, caminar por Él para poder nosotros poder tener la salvación y la vida eterna. Tú que me estás viendo, puedes hoy también compartírselo a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, porque lo que Dios quiere es que este mensaje pueda no solamente llegar a tu corazón, sino que pueda alcanzar a otros. Y esos otros, para que ese mensaje llegue a otros, por eso el Señor te está usando hoy a ti que me estás escuchando en tu casa, para que por medio de ti la voz de Dios pueda llegar e inundar los corazones de aquellos que están cerca de ti. Esto ha sido todo por el día de hoy en este hermoso tema, el mensaje del primer ángel. Yo te pido que lo analices, que lo leas, que lo interpretes de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pero sobre todo, también que lo puedas compartir. Nos vemos a la próxima. Que el Señor los bendiga, que el Señor te bendiga a ti, tu casa, a tu familia, y que este principio no salga de las puertas de tu corazón y de tu mente, pero sobre todo de tu hogar. Hasta luego. Que el Señor te bendiga.